Bueno, ahora vamos a continuar trabajando con lo que sería la difracción de rayos X y cómo se aplica el fenómeno para poder estudiar las estructuras de los materiales. El concepto de difracción posiblemente ya todos lo hayan visto en algún curso de física 1, física 2 o por ahí en alguna química donde se vea algo de esto. A nosotros lo que nos va a interesar no va a ser la difracción de la luz, sino la difracción de otro tipo de radiación que son los rayos X. ¿Qué entendemos por difracción de rayos X? Bueno, es un fenómeno en el cual un haz de rayos X se dispersa al pasar a través de un cristal, y lo que va a generar esto va a ser un patrón de difracción, que es lo que nos interesa a nosotros. O sea, tenemos un material, a ese material, si se quiere, le mandamos radiación X o rayos X. Cuando esos rayos interactúen con la estructura interna del material, lo que van a hacer es difractarse y van a generar un patrón de difracción. Y a partir del patrón de difracción, que es algo así como una huella digital, yo voy a poder deducir cómo están ordenados los átomos en el interior de ese material, si es que están ordenados. El experimento en general es muy sencillo. Yo tengo una fuente de rayos X. Desde esa fuente salen rayos X que los mando hacia un cristal. Puede ser también un material que no sea cristalino, un material amorfo, y el experimento, también me va a dar información, me va a decir, bueno, esto no es un cristal, sino que es algo que es amorfo, que no tiene un ordenamiento periódico en el interior de su estructura. Cuando los rayos X interactúen con el cristal, se van a difractar, y si esos rayos yo los envío directamente hacia una placa, lo que voy a obtener va a ser un patrón de difracción, como el que se muestra acá abajo, ¿no? Este es un patrón de difracción que se hizo en una de las primeras difracciones de rayos X con un material cristalino, y lo que se puede observar, bueno, es que la distribución de estos puntos que se obtienen en la placa no es aleatoria, sino que lo que se puede ver es que tienen cierta simetría. Si yo trazo, por ejemplo, un eje acá, lo que veo es que este lado es simétrico a este lado, ¿no?, en relación a un eje acá. Puedo ver también, por ejemplo, que la distancia que hay de este punto al centro, ¿sí?, es equivalente a la distancia que hay de este punto que está acá al centro, ¿no? Y pasa lo mismo con este punto, y con todos los puntos que hay acá y con todos los puntos que hay acá. Si uno mira esto, estos puntos no aparecen en cualquier parte de la placa, sino que aparecen en zonas determinadas y aparecen ordenados. Cuando yo tengo un patrón de este tipo, lo que voy a tener va a ser un material cristalino. Esto me está diciendo, bueno, el material que se está estudiando, bueno, es cristalino. Si no aparece esto es porque es amorfo. Si aparecen, digamos, puntos desordenados, es porque es altamente probable que sea una sustancia amorfa. Y como dije al comienzo, bueno, esto es una huella digital, ¿no? Esto me permite deducir después, bueno, cómo va a ser el ordenamiento en el interior del cristal. Esto que se ve acá es un esquema donde lo que yo puedo ver es los rayos incidentes, ¿sí?, que llegan al material. Estos puntos que están acá representan átomos que están separados en planos, ¿sí? Este es un plano de átomos, este es otro plano, este de acá abajo es otro plano, y a medida que los rayos incidentes llegan a cada uno de estos planos, interactúan con los átomos y son reflejados. Algunos van a interactuar con los planos más externos del material, otros con los planos más internos, y para que yo tenga un fenómeno de difracción, o para que yo pueda obtener ese patrón, lo que voy a necesitar es que los rayos que estén reflejados interactúen de forma constructiva, ¿sí? No sé si se acuerdan eso de ondas, que se ve en física de ondas, pero bueno, cuando dos ondas interactúan, pueden interactuar constructivamente o destructivamente. Cuando interactúan constructivamente hay un refuerzo, cuando interactúan destructivamente hay una aniquilación, si se quiere, y ahí lo que no tengo es una intensidad, el equipo con el que estoy trabajando no me va a medir una intensidad. Para que las ondas reflejadas entren en fase,
la distancia adicional que recorre el segundo rayo debe ser un múltiplo entero de lambda, ¿no? Y esto, digamos, nos permite obtener una expresión que es 2d seno de tita igual a n sobre lambda, que esto se lo conoce como la ley de Bragg o la ecuación de Bragg, ¿no? Que es muy utilizada, digamos, en experimentos de cristalografía. La d esta, ¿qué corresponde? Bueno, la d corresponde a la distancia que hay entre un plano y otro. Eso se lo llama en cristalografía la distancia interplanar. Cuando tengo un plano y tengo otro, la distancia entre uno y otro yo la nombro con la letra d. Seno de tita, tita es el ángulo, digamos, o sea, con el que está entrando y con el que está saliendo el rayo que interactúa con el material, y lambda es la longitud de onda de los rayos X. En este caso lo que uno trabaja con rayos X porque como las distancias entre los átomos son muy pequeñas, uno necesita tener una radiación que tenga una longitud de onda lo suficientemente pequeña para poder introducirse entre esos átomos. Por eso se trabaja con rayos X, porque la longitud de onda de un rayo X es de las dimensiones, digamos, de la distancia interatómica en un material. Entonces por eso utilizamos radiación X para hacer difracción, pero también se podrían utilizar otras partículas o otras radiaciones, digamos, como los neutrones, por ejemplo, para hacer experimentos de difracción. Esto que está acá es parte de la matemática, ¿sí? Si uno se pone a trabajar acá un poco el cálculo, lo que va a llegar a esta expresión. Pero lo importante de esto es que esto se conoce como ley de Bragg o ecuación de Bragg, y lo que me da es una relación entre la longitud de onda de la radiación incidente, el seno del ángulo y la distancia interplanar. O sea, yo con esto, conociendo, digamos, el ángulo de salida, que eso lo puedo medir, y la longitud de onda de la radiación incidente, que también la conozco, lo que puedo saber es la distancia que hay entre un plano y otro, o sea, qué distancia hay entre este plano y este plano, ¿sí? Y eso se lo llama distancia interplanar, y es un dato que se utiliza mucho en los cálculos de cristalografía. Acá se muestra un esquema de cómo sería el experimento. Yo lo que tengo es un tubo de rayos X. En el tubo de rayos X se producen los rayos X que pasan a través de un colimador, digamos, que los orienta, que deja pasar, digamos, unas longitudes de onda y otras no. Eso llega a la muestra se ilumina, ocurre el fenómeno de difracción, ¿no? Y el haz difractado, bueno, se manda directamente a un detector, ¿no? Y ese detector lo que va haciendo es recolectando esa información que después la convierte en un difractograma. Bueno, con esto se obtiene el patrón de difracción, ¿sí? Que es la huella digital que les comentaba hace un momento. Y la imagen que se muestra abajo corresponde a un portamuestras. En general hay diferentes tipos de portamuestras. Hay portamuestras que son de silicio, hay portamuestras que son acrílicos, o sea que son plásticos, y dependiendo del material que uno tenga se utiliza uno o se utiliza otro, digamos. En general el portamuestras de silicio uno lo utiliza cuando tiene muy poquita muestra, porque se usa para cantidades más pequeñas. En cambio el otro, los que son de plástico, bueno, admiten una cantidad mayor de muestra. La preparación es muy importante. Generalmente lo que se hace es, en el portamuestras se pone el material al cual uno le quiere hacer un análisis por difracción. Ese material tiene que estar pulverizado, o sea, si se quiere, es una técnica destructiva, ¿sí? Porque la muestra que yo tengo, sí o sí la tengo que hacer un polvo para poder estudiarla ahí. Y después de eso hago el análisis por difracción. Hay algunos otros tomamuestras especiales que son para diferentes tipos de materiales. A veces los portamuestras, si uno trabaja con uranio, con radionucleídos, con cosas que liberan otro tipo de partículas, bueno, se usan portamuestras que son un poco diferentes, pero la técnica siempre es la misma. Y bueno, hay diferentes tipos de portamuestras. Ese es uno de los equipos, ¿sí? Ese es el
un equipo que está en el Centro Atómico Bariloche, en el Complejo Tecnológico Pilcanilleu, donde ahí hacen análisis por difracción de rayos X de muchas muestras. Es un difractómetro Bruker de 8 Advance, geometría teta-teta. Esa es una imagen de lo que veíamos recién, ¿sí? Esto tiene una fuente, tiene un detector, y acá en medio lo que colocamos es la muestra, ¿sí? Y todo esto se programa para que trabaje determinado tiempo y para que los brazos, o sea, se vayan moviendo y vayan variando el ángulo a medida que se realiza la medición. Esto que tenemos acá, bueno, esto es el interior del tubo de rayos, ¿sí? donde se generan, o sea, los rayos X. En general acá, bueno, lo que se hace es, se tiene un filamento de tungsteno, ese filamento se lo calienta, eso produce electrones, ¿sí? Por un fenómeno físico que se llama emisión termoiónica. Esos electrones se les aplica una diferencia de potencial y se los acelera directamente hacia un blanco. El blanco es de cobre, y bueno, y cuando impactan producen ciertos saltos cuánticos en el interior del material que generan la producción de rayos X característicos de ese material, con una longitud de onda específica acorde al material al cual se está impactando, que en general es cobre. Después de que se hace el experimento, lo que obtengo es un patrón de difracción, y los patrones de difracción son de esta forma cuando el material que estoy estudiando es un cristal. Lo que tengo acá es la intensidad, ¿sí? Estos son dos patrones, o sea, este corresponde a esta sustancia, este corresponde a esta otra sustancia, y lo que tengo es en un eje intensidad y en el otro eje dos titas, ¿sí? Que tita es el ángulo que se acuerdan que les había mencionado, que corresponde a la ecuación de Bragg. Y lo que yo veo son estos picos. Cada uno de estos picos, ¿a qué corresponde? Bueno, corresponde a la interacción que hay entre la radiación que incide el material y los planos que hay dentro de ese material. Una cosa que no dije es que los materiales que son cristalinos lo que tienen en su interior son planos, y esos planos tienen índices de Miller que los definen, digamos. Un índice de Miller simplemente es eso, o sea, define ciertas cosas del plano. Cuando la radiación interactúa con esos planos, bueno, produce picos. Y cada pico, bueno, está asociado a la interacción de la radiación con una familia de planos que está dentro de ese material. Entonces, tengo picos de máxima intensidad, por ejemplo del 100%, y picos, por ejemplo, de 50% y algunos un poco más bajos. Cuando veo un difractograma de este estilo, o como el que está acá abajo, ¿sí? Que tiene estos picos agudos característicos muy finos, lo que yo puedo decir es que este material es cristalino, ¿sí? También uno puede hacer análisis complementarios para ver que esto sea así, pero ya el hecho de tener un difractograma así es un buen indicio para afirmar que esto es cristalino. Y en caso de que así lo fuera, lo que uno hace es comparar esto con una ficha de referencia. Hay tablas, hay softwares que tienen toda esta información contenida. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una muestra y no sé lo que es, ¿sí? Me traen una muestra desconocida, me dicen hacerle un análisis por difracción de rayos X. Uno hace el análisis por difracción, obtiene un patrón, y ahora uno tiene que ver eso qué es. Bueno, para que uno sepa con qué se corresponde, hay ciertos programas que permiten hacer eso y que tienen una base de datos con la cual, bueno, uno puede identificar este tipo de cosas, ¿no? Esta es una ficha de referencia, ¿sí? Esta es la del carbonato de calcio. Como ustedes pueden ver, bueno, esto acá tiene toda la información, digamos, del carbonato de calcio, o sea, datos que corresponden al tipo de red, al sistema, los parámetros de red, el valor de A, B, C, de alfa, beta, gamma, cómo se hizo la medición, la longitud de onda de la radiación que se utilizó para obtener este patrón, el número CAS, bueno, acá no lo tiene, el nombre de la sustancia, las referencias de donde fue sacado esto, el patrón, ¿sí? El esquema, que son estas líneas, o sea, la intensidad en función del ángulo,
y lo que tengo acá son las distancias interplanares, los valores de los índices de Miller, que siempre se denotan con las letras HKL, y con toda esta información, o sea, yo lo que puedo hacer es de forma muy rápida, y después de haber practicado un poco con algunos patrones, digamos, escuela, digamos, que enseñan a identificar estas cosas, lo que puedo hacer es identificar, bueno, la muestra X que me trajeron, a qué sustancia corresponde. Entonces para eso uso estas fichas de referencia. Este es un software que se llama Expert, ¿sí? Quizás algunos, o sea, los que trabajen en algo de esto por ahí lo conozcan, o si hicieron alguna materia lo hayan visto, pero bueno, permite hacer el trabajo que recién les acabo de comentar. Uno tiene el patrón que obtiene experimentalmente, que es este rojo, Z90 Cegena, o sea, esto es el nombre de la muestra, digamos. Acá están las cuentas, acá está la posición, que es 2 tita, y lo que uno hace, va a la base de datos y bueno, va viendo con qué sustancia, digamos, tiene una mayor concordancia, ¿no? Generalmente cuando uno busca esto, uno lo que hace es poner los elementos químicos que cree que tiene, ¿sí? Porque uno no es que no sabe nada de la muestra, pero uno por ahí hace un análisis por fluorescencia que le permite conocer el multielemental, o sea, la composición química que tiene esto. Entonces, sabiendo eso, podemos identificar qué compuesto se trata. O haciendo un análisis por EDS o alguna de esas técnicas, yo puedo saber qué elementos químicos tiene. Y a partir de eso, ¿sí? Conociendo los elementos químicos, los vuelco en la base de datos, me da todos los posibles compuestos que se pueden formar, y también me dice, bueno, con cuál hay mayor concordancia y con cuál hay menor concordancia, ¿no? Y por eso me da una escala de colores. Fíjense que estos están acá más claros, o sea, naranja claro, y esto acá está más oscuro, ¿no? Esto va del verde al rojo. O sea, cuando está muy verde significa que hay mucha concordancia, cuando hay rojo, que hay una concordancia muy baja. Uno tiene que ir viendo, digamos, de que lo que uno elija, más allá de la concordancia matemática que encuentra el programa, que tenga sentido y que no haya ninguna incoherencia. Eso es parte de la identificación ya y de la persona que hace el análisis. Todos esos picos tienen una intensidad. Esa intensidad depende de varias cosas. O sea, la intensidad, que habíamos dicho que depende de una familia de planos de Miller, ¿no? Que está designada por los números HKL, va a depender de una serie de factores, ¿no? El factor de escala, ¿sí? Que es el S, el factor de multiplicidad, ¿sí? Que está relacionado con la cantidad de planos que pertenecen a cada una de esas familias, el factor de Lorentz, ¿sí? Que está asociado a la geometría con la cual yo hago el experimento, el factor de polarización, que está asociado con la radiación que trabajo, y el factor de estructura, ¿sí? Que acá está elevado al cuadrado. De todos estos datos, el que más peso tiene es el factor de estructura elevado al cuadrado, porque dentro de este factor está contenida toda la información química del material con el que yo estoy trabajando. O sea, la intensidad va a depender de los átomos que tengo y de cómo están esos átomos en el interior de ese material. O sea, si uno quiere, uno puede resumir esto o escribir esto como intensidad proporcional al módulo del factor de estructura al cuadrado. Y el factor de estructura es esta cuenta que aparece acá, ¿sí? Que se puede ver compleja, pero cuando uno empieza a hacerla ve que es muy sencilla. Y lo que uno tiene acá, bueno, son una serie de datos que uno ya tiene de entrada. Y después lo que tiene son los valores de HKL que corresponden a cada uno de los planos de Miller con los que se esté trabajando, y el factor de dispersión atómico, ¿sí? Que eso depende de cada elemento químico que haya, ¿sí? El factor de dispersión atómico es un dato y va a depender del elemento químico que yo tenga. Entonces la intensidad que a mí me dé experimentalmente va a depender, bueno, de este factor, va a depender de esto y va a depender principalmente de todos estos datos. Con todo eso, yo ya puedo, bueno, decir la intensidad está relacionada directamente con esto. Obviamente yo cuando desconozco qué elementos tiene la muestra, yo no puedo decir qué planos hay y tampoco puedo decir cuál es el factor de dispersión atómico si yo no conozco los átomos que hay en ese material.
Pero independientemente de eso, sea la intensidad máxima o la intensidad mínima que yo tenga en el difractograma, está relacionado con esa información química que hay en el interior. Estas son algunas páginas que se las quería compartir ahora. La primera es de un concurso de cristales. Esa es del 2019, por el tema de la pandemia se habrá parado y ahora debe estar actualizado. Ahí es donde se puede buscar el tema del concurso de cristales. Esta es una página del área de comunicación del IBE, del Instituto Balseiro, donde se realizan actividades de este tipo, asociadas a la cristalografía como talleres. Eso es de División de Relaciones Públicas y Prensa. Y bueno, estos son algunos emails que obviamente ustedes ya los tienen, ¿no? Esto lo puse acá porque también era parte de una de las cosas que queríamos comentarles, ¿no? Toda esta información yo obviamente se las voy a mandar después formalmente por un email para que ustedes la tengan acceso y bueno, puedan ver, digamos, qué otras cosas hay además de lo que vayan trabajando conmigo. Este es bueno, acá termina el bloque 2, el encuentro 2. Lo más importante de acá es tener en claro el concepto de factor de empaquetamiento, los tipos de celdas cúbicas que hay, la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras, y también entender para qué sirve el fenómeno de difracción, o sea, para obtener un patrón de difracción, y entender qué es lo que representa ese patrón de difracción. O sea, tiene una serie de picos y cada uno de los picos se corresponde, bueno, a interacciones que hay entre los rayos X que llegan al material y una familia de planos de Miller que hay en el interior de ese material. Y con esa información yo puedo comparar con fichas cristalográficas y ver qué material es el que estoy estudiando. Eso sería lo más importante de hoy. Y bueno, ya mañana, después de que vean esto, ya podríamos comenzar con la parte de interdisciplinaridad y algunas aplicaciones más relacionadas a esto. Pero es importante que antes de abordar eso, hagamos esta introducción, digamos, mínima de algunos contenidos de cristalografía.